que puedo decir, después de leer detenidamente esta obra de Gustavo, que tenemos delante un libro bello. Bello no solo en la edición, en la hechura literaria, sino quizá bello en algo mucho más profundo, en la intención del escrito. ¿Sabes qué significa metaxú? Metajú es un término griego. Estar entre lo conocido y el misterio. Metaxú quiere decir entre medio, ¿verdad? Entre lo conocido y el misterio, entre lo visible y lo que podríamos ver, el territorio del sueño. Bueno, pues en ese marco se sitúa esta novela, a mi modo de ver, en ese territorio del sueño, en ese territorio del misterio. A quien le guste el misterio se encontrará gusto en este terreno. Yo puedo decir obviamente que esa historia me apasiona, que María es un personaje que de alguna forma pertenece a mi infancia. El escritor no hace sino volver una y otra vez a la infancia, a las historias que ha recibido en ese periodo tan clave de nuestra vida, que ha recibido de las personas que quiere, de sus padres. Y entonces, bueno, ese es un personaje que para mí nunca ha estado de más, siempre ha estado presente en mi vida. Traté de ocuparme de él en el lenguaje de las fuentes. Lo que pasa es que en ese momento yo no supe cómo contar esa historia desde el interior de ese personaje. Entonces me encontré con José, y fue un encuentro también afortunado, porque la verdad es que José es un personaje muy literario en la medida en que no se sabe nada de él, le cubre una especie como de manto de silencio y por lo tanto te obliga un poco a preguntarte, a interrogarte qué es lo que guarda y qué es lo que pudo sentir, ¿no? Y entonces en el lenguaje de las fuentes conté la historia de la Anunciación desde el punto de vista de José, pero de libertad. Yo creo que la literatura, el relato, es el reino de la libertad. Y entonces, en cierta forma, yo lo que he hecho, y perdonarme el atrevimiento, es un poco arrancar a María de ese mundo un poco petrificado de los dogmas y entonces devolverla al mundo del relato. Ese mundo donde todo es posible y donde ese personaje, desde mi punto de vista, volvía a vivir o vivía de una manera nueva, por lo menos yo lo sentía así. De tal manera que lo único que tuve que hacer es seguirla y entonces ir anotando todo lo que a través de ella me llegaba, ¿no? Y naturalmente yo al hablar de este libro, al escribir este libro, en ningún momento he pensado que estaba escribiendo un libro que no tenía nada que decir al hombre y a la mujer actuales. Yo creo que es un libro, estas historias, estas viejas historias tienen este poder, el poder de ser leídas de maneras muy distintas, ¿no? Un poco en función del momento en el que se cuentan, adquiere un sentido distinto que tiene que ver con aquel que las cuenta y con el tiempo en el que se están contando. Es un poco lo que decía Calvino de los clásicos, ¿no? Cuando María abandona en ella el mundo de los dogmas para habitar, como os decía antes, el tiempo del relato, que es el tiempo de la libertad. Os pido que la leáis sin prejuicios, como los niños leen los cuentos. Borges dijo que la teología era una rama de la literatura fantástica. No creo que al decir esto quisiera infravalorar a la teología, sino todo lo contrario, ya que hablar de la literatura era para él hablar de ese ámbito donde se revela la verdad humana. Marcel Proust lo dijo con palabras parecidas. La verdadera vida, la única vida realmente vivida, es la literatura. Gracias a ella se nos revela el mundo. Sin la literatura, nuestra propia vida nos sería desconocida. Estamos en una librería. Es un buen lugar para comprar un nuevo libro y volver a entonar el érase una vez de los cuentos. La literatura es lo que hace, nos devuelve a la infancia del mundo. Muchas gracias. Que al fin nació, pudo crecer con sus dos manitas tan libres y locas como las ardillas que antaño en su pequeña huerta le robaban las nueces.